Bienvenidos al podcast de Magacinema, donde nos escucharás hablar y debatir sobre cine, series y todo lo que pueda surgir entre medias. Somos Juanjo, Quique, Jaime y Marta. Comencemos. I want to be someone else, so I'll explode. Floating upon the surface for the bird. Buenos días, tardes o noches. Sea el momento del día que sea, gracias por unirte a la conversación. Este tercer episodio del podcast de Magacinema abrirá el conjunto de podcasts sobre el icono cinematográfico de esta primera temporada, Leonardo DiCaprio. Durante 4 episodios intercalados, conoceremos y analizaremos la carrera del que sin duda acabará siendo, con el pasar de los años, una leyenda de la historia del cine. Buenas y bienvenidos una semana más al podcast de Magacinema. Este podcast un poco más atípico en el que vamos a hablar sobre un personaje. Hasta ahora hemos estado escogiendo temas y ahora lo vamos a hacer sobre un personaje, en este caso Leonardo DiCaprio, y la idea es que a lo largo de esta temporada, como dice Marta, en episodios no consecutivos, hablemos de las diferentes etapas de este actor que tanto nos gusta a los 4 que estamos aquí y así desglosar un poco su biografía cinematográfica. Para empezar, hemos elegido una canción de una de sus películas, una canción compuesta por Radiohead, la cual, como anécdota, no es la canción original que iba a sonar. Radiohead compuso otra canción para esta película que se llamaba Exit Music y que no gustó demasiado, por lo cual le hicieron componer otra, que es la que suena, que no vamos a decir como cada semana a qué película pertenece, y va a aparecer todo en el artículo de la web de Magacinema. Bueno, en esta primera parte vamos a empezar hablando de 4 películas de Leonardo, que son Romeo y Julieta del 96, Titanic del 97, El hombre de la máscara de hierro del 98 y La playa del año 2000, ¿no? Y sobre todo, antes de nada, avisaros como siempre, que yo soy el que avisa, que vamos a hablar de 4 películas que son muy conocidas, que la mayoría seguro que hemos visto, y que sepáis que os vais a encontrar bastante spoiler a lo largo de todo el podcast, ¿sabes? Para empezar diciéndolo a lo bestia, que sepáis que el Titanic, por ejemplo, se hunde. Bueno, hablemos un poco de los orígenes de Leonardo DiCaprio. Tiene unos orígenes muy humildes. Vive con su madre en uno de los bajos fondos, ¿sabes?, de Los Ángeles, rodeado de prostitución y drogas. Su padre, George, era distribuidor de cómics, cosa que también le influye a él un poco a la hora de interpretar. Y su madre, que era Emerlyn, era secretaria, pero una secretaria de una empresa tocha. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 1 año de edad, pero tenía relación con los dos, aunque vivía más con su madre. Leonardo empezó la carrera cuando tenía unos 5 años, haciendo anuncios, marcada por la necesidad de tener dinero en su casa, porque entre el divorcio y tal, pues la economía de la familia era un poco precaria, y porque era muy guapo, ¿no? O sea, esto lo podemos decir ya, lo dejamos ya embarcado. Leonardo DiCaprio es muy guapo, o vamos a descubrir un mundo, ¿vale? Era y es, sí. Cuando era niño era más guapo que ahora. A mí ahora no me gusta menos que antes. ¿Que sí? Antes me parecía más guapo. Bueno, en sus primeros anuncios, no como nosotros. En sus inicios, los primeros anuncios que hicieron fue para un concesionario de automóviles, y también hacía un anuncio donde sus padres eran drogodependientes, ¿sabes? O sea, un poco turbio. ¿Sabes? Cuando era pequeño, a los 5 años, apareció en una de las primeras series, que era Reaper's Room, que es como una especie de Barrio Sésamo o algo así, un programa educativo para niños. Y luego pues ya tuvo, bueno, un poco más adelante, pues apareció en Parentshood, que es una serie norteamericana bastante conocida, The New Lazy, Roseanne, donde le dieron el premio a artista más joven o artista revelación. Y luego ya en 1991 pues apareció en la sitcom que gente mayor como yo sí que conoce, Growing Pains, Los problemas crecen, ¿sabes? Que era como una de las primeras sitcoms a principios de los 90, pues como más mundiales. La primera película en la que aparece Leonardo DiCaprio es Critters 3, pero no es un papel muy relevante. La primera donde sí que tuvo protagonismo es con Tobey Maguire y Roberto De Niro, en La vida de este chico, en 1993. Me gusta mucho, tío, porque de primera
ya desde muy pequeño se le ha relacionado con Robert De Niro, una figura que va a ser muy importante para él y para su padrino cinematográfico, que podemos decir que es Scorsese, también adelantándonos un poco más a lo que estamos hablando. Scorsese cogió a De Niro, que es su actor fetiche, por decirlo de alguna manera, y luego incluiría entre esos actores fetiches y a luego ya DiCaprio. pasamos a 1993, donde en la película A quien ama Gilbert Grape interpreta a un niño con una discapacidad que es hermano de Johnny Depp. Papelón de DiCaprio descomunal, representa genial a una persona con una enfermedad psicológica y, bueno, más que psicológica, una deficiencia. Sí, y lo hace muy bien. En todo momento estás viendo a una persona con ese problema, de verdad. De hecho, llevaré por bandera durante todo este podcast que no vamos a hablar de esta película tan profundamente, pero es la mejor interpretación de las 4 grandes películas de las que vamos a hablar. Y es la mejor interpretación de Leonardo DiCaprio de cara. Es un papelón. Y tenía 19 años, ¿eh? Cuando hizo este papel. Sí, es señor. increíble. También es cierto que es de los pocos papeles que vemos en esta época que tienen un verdadero trasfondo psicológico, una profundidad un poquito más relevante. Porque los demás papeles en la playa precisamente no es que sea el papel de su vida. Luego lo veremos, ¿no? Pero que de todas las de esta época, pues quizá esta de A quien ama Gilbert Grape es verdaderamente la que le podía permitir brillar un poquito más como actor y realmente se come a Johnny Depp totalmente. Y es que yo creo que un peso o un lastre con el que ha cargado DiCaprio, y que nos pasa mucho, es que es demasiado guapo para... Nunca me ha pasado, no te voy a engañar. Él es muy guapo. Creo que eso influye negativamente en que la gente vea lo buen actor que es. No, de hecho, el director de esta película, Lars Hallström, no lo sé ni pronunciar, la verdad. El director de esta película dijo que para este papel buscaba una persona menos atractiva. Lo que pasa es que luego en el casting, lo que hizo Leonardo DiCaprio, dijo, por favor, darle el papel a ese chico porque no quiero a otro. Claro, a alguien menos atractivo. Yo recuerdo en la época, sobre todo post-Titanic, que era una locura DiCaprio. Todas las chicas y algunos chicos querían a DiCaprio. Era una locura lo guapo y el icono sexual, sí. O no sexual, pero el icono en cuanto a belleza, sí, que supuso DiCaprio en su época. La leomanía. Bueno, esa leomanía empezó en el año 1996. Él tiene 2 películas, Marvin's Room y obviamente Romeo y Julieta, que la veremos ahora. Luego en el 97, la verdad es que tiene como 3-4 años donde todas las grandes producciones salieron Leonardo DiCaprio. Romeo y Julieta en el 96, Titanic en el 97, El hombre de la máscara de hierro en el 98, que también vamos a hablar. Del 98 también tenemos Celebrity y The Grove Family. En 2020 tenemos La playa. 2001, que aunque fue filmada en el 95 y lanzada en 2001, Don't Plum. Y ya en el 2002, para cerrar, digamos, la etapa adolescente de Leonardo DiCaprio, aunque ahí ya tenía como alrededor de 22 años, Atrápame si puedes. Si queréis, empezamos a hablar directamente de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta fue un exitazo. Sí, porque tiene exitazo, tela. ¿Vale? En el 96 Leonardo DiCaprio era muy joven, alrededor de 20-21 años, nominada a la mejor dirección de arte. O sea, obviamente es una película súper visual. Aunque parezca una redundancia o una tontería, pues es una película donde tanto la estética de vestuarios como de emplazamientos es increíble. Recaudó unos 150 millones de dólares, que para ser 1996 pues era bastante. Y como más que contaros la historia de Romeo y Julieta, que me parece que es un cliché, o sea, todo el mundo conoce a Romeo y Julieta, vamos a hablaros de un par de datos curiosos sobre la película, que seguro que son más entretenidos. Juliet al principio le iba a interpretar Natalie Portman, pero la compañía se dio cuenta que Natalie Portman en esa época tendría como 13 años, una cosa así, y Leonardo DiCaprio unos 21, y les parecía un poco feo que eso quedara en pantalla, y estamos hablando de 1996, ¿sabes? Al final la actriz fue Clarence Deans, que la podéis ver en Homeland, por ejemplo, es la actriz de Homeland.
¿Vale? La banda sonora de la película se convirtió en disco de platino, que era algo no habitual en aquella época, y Radiohead escribió también la canción final de la película después de que Lungerman le enviara los últimos 20 minutos de la película antes de que saliera a cines. La canción que escribieron se convirtió en Exit Music for a Film, que fue como, no sé, la leche. Sí, esa es precisamente la canción de la que yo hablaba al principio, que es la que compuso Radiohead para esto y al final no se utilizó. Y bueno, un datito histórico ahí para dejar de Romeo y Julieta es que la película se estrena justo Exacto. 400 años después de que Shakespeare terminase la segunda tragedia, que es Romeo y Julieta. Entonces tiene 400 años después, van y cuadran este exitazo de taquilla, que la verdad es que para aquellos que se acerquen ahora, pleno 2020, a ella, pues probablemente les chirríe muchísimo, porque es una película un poquito compleja de ver. Visualmente es muy llamativa, es muy atractiva, pero se mezcla ahí el diálogo En verso. en verso, Sí, en verso, con un paisaje y una escenografía, vamos, de Miami Beach, pero en este caso Verona Beach, ¿no? Y choca un poquito ahí de primera. Y además porque está como ultra saturada toda la película en todo momento, tiene unos colores tan vivos, tan llamativos y tal. Y bueno, habría que ver al bueno de William en su tumba si se revuelve o no viendo esta película. El tema es que... Esas camisetas hawaianas de DiCaprio. A mí me parece que es una adaptación fuera de serie. O sea, estás extrapolando lo que podría pasar en series posteriores como puede ser Jersey Shore o una cosa así, una tragedia de William Shakespeare hace 400 y pico años. O sea, A ver, totalmente. realmente, sí, es que realmente está acercando un clásico Claro. a toda una nueva generación. De eso se trataba también, ese era, y también por eso escoger a Leonardo DiCaprio en este momento, porque el mismo director siempre lo ha comentado, es que él quería a DiCaprio no solamente porque era el icono en aquel momento y estaba despuntando por lo que hemos comentado antes, ¿no? Por el físico tan atractivo que tenía o por la forma de ser carismática que ha tenido siempre el actor, sino porque realmente le servía lo suficiente o era capaz de transmitir esas palabras en verso con la acción que estaba llevando a cabo, porque es que súbete tú en un coche o sácate la pistola y ponte mientras saltas por el balcón o te metes en la piscina, cosas que hacen a lo largo de la película mientras recita a Shakespeare. Y tengamos en cuenta además que con 20 añitos que tiene en esta película, 20-21, es el primer papel que le dan como estrella. O sea, esa pedazo de interpretación que hace en Aquí en McGilbert Grey en el 93 seguramente sea uno de los primeros escalones que pasa, pero el otro gran escalón es Romeo y Julieta del 96, que es cuando de verdad alguien con galones le dice: tú eres Leonardo DiCaprio y tú eres la estrella de esta película y como tal vas a aparecer con el número 1 en el cartel y como el verdadero referente de la propia cinta. Y como dice Marta, sí que es verdad que es una película que ahora en la actualidad, si tú no lo ves concienciado de lo que va a ver, se te hace un poco bola. Se te hace un poco bola porque estás viendo un entorno de, pues, como decir, de Verona Beach, en el que estás viendo la droga, la fiesta, y luego a un Leonardo DiCaprio paseando por la playa solo, melancólico, perdido, porque está enamorado y porque tal y porque cual, ¿sabes? Son cosas que si tú no te encuadras exactamente en lo que estás viendo una obra de Shakespeare, te chilla, pero vamos, a mí, yo en el revisionado, aunque me ha chillado por algunas partes, como yo se iba concienciado, yo lo he disfrutado, a mí me ha gustado. Pero ciertamente es que nos chirría más que sea de Shakespeare, que es una tragedia juvenil, la tragedia juvenil por antonomasia. Entonces, cuando a ti te sacan ya de esa época adolescente en la que todo se magnifica tantísimo, en la de ese amor prohibido, y además es un amor que de un momento a otro cambia, porque nada más que ver al principio de la película que este señor tenía otra novia, o al menos tenía otro amor, y en 5 minutos, niño, vamos, se quita la vida. Directamente, Julieta... literalmente se quita la vida por Claire Dance, ¿no? En Julieta. Entonces, pues todo eso también es cierto que cuando ya eres un poco más mayor y te acercas a ese tipo de visionado, es complicado porque dices tú, madre mía, la criaturica esta, con lo larga que es la vida, ¿no? Pero claro. Bueno, la película dura exactamente 2 horas,
que de acuerdo al prólogo que dice en la película, va a ser durante 2 horas el asunto de nuestra representación. O sea, la película está plagada de gags y de easter eggs. Cada cartel de la película tiene una referencia escondida a Shakespeare. Si la volvéis a ver, fijaros que, por ejemplo, en la gasolinera que aparece, puedes leer unas líneas de la obra de Enrique IV. Y el director y el director de escena tal eran unos cachondos, ¿sabes? También es cierto que durante la película pues pasaron bastantes desgracias, ¿sabes? Durante la filmación, uno de los estilistas principales... Bueno, la película se filma en México, ¿vale? País abanderado por su seguridad. Al estilista principal lo secuestran. Tienen que parar la filmación una semana. Tienen que pagar un dineral para rescatarlo. Luego Eso yo creo que parte del presupuesto. Sí. O sea, ellos lo tenían que saber, ¿sabes? Lo tenían que saber. Luego también durante la representación, casi todo el set de rodaje cayó enfermo. De hecho, hubo una semana de parón total porque DiCaprio, me he quedado. Claire Danes e incluso el propio director estuvo con fiebre una semana. Y para culminar las desgracias, pues hubo un huracán que destrozó medio set de rodaje. Qué barbaridad. De hecho, en una escena, en la muerte de Mercutio, es tan dramática y si veis la película os podéis fijar como hay un viento impresionante, y era porque aprovecharon ese huracán para grabar esa escena y la verdad es que le da un sentido dramático a todo eso muy chulo. Sí, bueno. La verdad es que la película está completamente, como dice Quique, llena de esas referencias. Incluso llega a salir The Globe, el teatro de Londres, del londinense, ¿no? Por antonomasia. Entonces, lo cierto es que es una película muy bonita de ver en ese aspecto, de rever en ese aspecto, porque cuando la ves por primera vez es cierto que no te paras en esas cosas, porque la verdad es que los flashes esos de camisas hawaianas, pistolas súper grandes y la cámara moviéndose de forma continua, que dices, pero señor, ¿este hombre lo está haciendo esto a propósito o no? Porque yo todavía me lo estoy planteando. Se hace un visionado, la verdad que bastante curioso, para ser la primera película de DiCaprio, por así decirlo, como suya, como tal. La verdad es que es una pedazo de película con la que empezar, porque nadie más ha empezado como tú, eso seguro. Y como último dato, durante el gran baile de los Capuleto, en la obra de Shakespeare no se menciona nunca el nombre de los padres, ni de él ni de ella, en la película sí, y durante el baile de los Capuleto cada personaje está usando un disfraz que representa a su personaje, o sea, es como rizar el rizo mucho. Una anécdota que también quería comentar yo, que me he encontrado, no sabéis, lo he encontrado viendo por ahí, que la primera opción para interpretar al Fray Lorenzo fue Marlon Brando. Y de hecho, la anécdota de verdad empieza aquí. Se ve que Marlon Brando, cuando se enteró que el director quería a DiCaprio para hacer esta peli, le dijo que cómo iba a ser DiCaprio el protagonista principal de esta película con la enfermedad mental que tenía, porque había visto quién ama. No sabía que era un personaje. Claro. Fijaros la actuación que haría DiCaprio en esa película para que la gente se pensaba de verdad que es que tenía ese problema. Madre mía. Bueno, pues está claro que la película que recomendamos de esta primera parte es sin duda A quien ama Gilbert Grape, porque es una película que todos, si alguien no ha visto esa película de DiCaprio, merece totalmente la pena. El Oscar estaba ahí y de hecho lo nominaron como actor secundario. Uh-huh. ¿Qué os parece si pasamos a hablar de Titanic? Porque, por supuesto, no podemos pasar por Leonardo DiCaprio sin hablar de la película de películas, por favor. Pero ahí sale DiCaprio. En Titanic sale DiCaprio. Bueno, de hecho es curioso porque la película es del 97 y ha llegado un momento en el que no te imaginas la película absolutamente sin DiCaprio. La locura con él fue máxima después de esta película. Sí, como decimos, A quien ama Gilbert Grape fue su escalón y luego con la siguiente le dieron el papel de estrella, aquí ya fue el escándalo absoluto. Fue lo que puso en el mapa cinematográfico, pero sobre todo más allá, a Leonardo DiCaprio en el mundo, porque bueno, que Titanic es la película en la que protagoniza con Kate Winslet, como ya sabéis, trata pues de la aventura del Titanic,
Bueno, la aventura, La la aventura, desgracia. no, el hundimiento, ¿no? Perdón, Sí, sí. la desgracia del Titanic totalmente. Fue un barco que salió en abril de 1912 de Southampton, en Reino Unido, a Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en mitad del transcurso, pues chocó con un iceberg y se hundió, siendo Spoiler, un se hunde absoluto el desastre. Titanic. Totalmente, y se hunde de mala manera. Ahora, luego ya hablaremos, por supuesto, de esa tabla y ese iceberg y ese mar frío, ¿no? Porque a todo se llega. Y de si Pero cabía o no cabía. realmente la historia de Titanic en el cine se ha visto muy representada a nivel de documentales, por supuesto, históricamente más aún, pero es muy llamativo como este hecho, ¿no? Es que dices, ay, esta aventura, porque claro, la tenemos metida en la cabeza como si hubiese sido como esa gran película, pero fue una desgracia tremenda que ni punto de comparación con lo que tiene que llegar después históricamente, que es la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, pero que tú a alguien le preguntas por el Titanic y la gente conoce el Titanic y la desgracia que aquello fue y allí se murió muchísima gente en comparación con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para De hecho- mucha gente, cuando de no hecho- es comparable en absoluto. Estamos hace 108 años que fue y estamos muy cerquita de la fecha del hundimiento. Muy cerquita de esos 108 años, ¿no? De la fecha del hundimiento, que fue la noche del 14 y el 15 de abril. Una película con 200 millones de De presupuesto, hecho, ¿eh? como dato, Mm, tiene que ser- costó más Es hacer una la hora. película que el propio Titanic. O sea, el propio Joder. Titanic costó como de la 7,5 millones de la época, que con el cambio y la inflación y tal está sobre unos 150, y la película costó 200, tío. Leonardo DiCaprio en esta película interpreta, como ya sabréis muchos, y como no, aquí lo decimos, a Jack Dawson, ¿no? Es un chaval humilde de 20 años, de hecho la película tiene 21 cuando rueda, de clase baja de Wisconsin, que jugando al póker en un bar consigue 2 pasajes para este barco. Se montan él y su amigo Fabricio, amigo de la infancia y de las pillerías de allá por donde van, porque recorren medio mundo. De hecho está en París y lo cuenta en la película de una manera muy, muy bonita. Está en el barco, vive su vida en el barco en tercera clase y un día sale a la parte de arriba del barco. A la a la cubierta. terra- a la- Eso, a a la la cubierta. terraza, a la terraza a fumar. A la y allí en la propia cubierta del barco ve como Rose Dawson, una chica, está a punto de suicidarse y se enamora perdidamente de ella y bueno, ya comienza un poco lo que viene siendo la historia de la película como tal, ¿no? Leonardo es que muy de amores imposibles, está visto y comprobado que vende. Los amores imposibles venden mucho y este amor en esta película sí que tiene que ver mucho con esa diferencia de clases, ¿no? Porque se espera que ella se case con alguien de la élite. De hecho, si va a la universidad es para buscar marido, no es para otra cosa. Pero nada en absoluto de que te vaya a tercera clase a pegarte una fiesta allí. La mejor Ya. fiesta, La mejor por cierto, fiesta. porque vaya manera de bailar y de pasárselo bien. Lo de Amores Imposibles yo pensaba que iba a tirar por otro lado, que pensaba que iba a tirar por el lado de Amores Imposibles y bastante jóvenes, porque sí que es verdad que no habéis visto la gráfica esa de DiCaprio y sus amores. Le Que gustan la de edad 20 de sus añitos. novias, que cuando Sí, cumplen sí. 25 cuando cumplen 25 años las deja. amocha. Bueno, habría que ver quién deja a quién, que lo mismo el chaval es un tipo insoportable, por muy guapo que sea. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Ni soy tan Tiene- guapo tiene- como él, también ni he salido a con mí me él parece nunca, no te que- lo sabré decir. A mí me parece el yerno perfecto, todo hay que decirlo. Bueno, como curiosidad también, que esta película, aparte de Leonardo DiCaprio, estuvieron para ser posiblemente Jack Dawson, Matthew McConaughey, que ya empieza a dar los primeros coletazos contra Leonardo DiCaprio, que a lo largo de estos 4 viendo por qué, también estuvo Chris O'Donnell, al que recordamos de Esencia de Mujer, una película preciosa con Al Pacino, y a Billy Crudup, que lo habéis visto de Doctor Manhattan en Watchmen, por Y ejemplo. también Tom Cruise. Tom Cruise también audicionó para el papel de Jack Dawson. Sí, pero fue más, no estoy muy seguro y lo he estado leyendo sobre ello, pero fue más el interés del propio Tom Sí, sí, Cruise sí. en ser Jack Dawson, Sí, ¿no? sí. Que de James Cameron de tener a un tío como Tom Cruise, Sí. ¿verdad? Y no sonaba sin Connery porque siempre, Ni- sin Connery Y siempre Nicolas suena. Cage, Nicolas Cage también. Nicolas Cage siempre está en la terma. No, La pero verdad- a día de hoy no nos imaginamos Titanic sin Leonardo DiCaprio, creo yo. Sería- De hecho, una de las escenas más bonitas, que es la de Soy el rey del mundo, así con no en la puntilla del barco, es totalmente improvisada. Se quedó porque James Cameron, digo yo, que diría, madre mía, lo que está haciendo el chiquillo este con 21 añicos, que nos está dejando a todos con la boca abierta, para adelante con esta escena. Y no También- hay que menospreciar el trabajo de James Cameron,
antes de la filmación y después de ella, porque tiene que ser una de las personas que más inmersiones ha hecho al Titanic. Sí. Este tío, antes de la película, hizo un estudio increíble. Físicamente, la película sigue las físicas de cómo se cree que se hundió el Titanic. El impacto del iceberg creo que son 37 segundos de impacto. Clavado. Y en la película son 37 segundos de impacto. De hecho, hay un documental ahora que está en Disney Plus que se llama Titanic, 20 años del estreno, que sale James Cameron, en el que se explica todo esto, que ya te digo, que dice que ha bajado como 80 veces a ver el Titanic. Y sigue estudiando el Titanic, y un trabajo de investigación muy De tocho. hecho, Pero es que James Cameron aquí realmente hace un estudio histórico grandísimo y muchísimas de las cosas que pasan en la película es que pasaron en la realidad y él se ha documentado a la perfección de ello. Es que, por ejemplo, hay una escena en la que Guggenheim está esperando a morir vestido de punta en blanco y en la película sale así. Y en la película también vemos una pareja que se queda mirando una pared en blanco y esa escena también ocurrió. Y por supuesto, y obviamente la banda de música, ¿quién no recuerda la banda de música mientras se hunde el Titanic? Y es que esa escena, según las recolecciones que hay posteriores, ocurrieron tal que así. Algo un poquito más macabro que también ocurrió tal que así fue que se encerró a la gente de tercera clase hasta que se salvaron los de primera. Una vez que se salvaron los de primera, abrieron las puertas a los de tercera hecho, clase. Eso de... Para morirse hay clases. el ratio de Hasta gente para que se morirse, salva, creo que fue de primera clase se salvó el 60 y pico por cien, de segunda clase el 40 y de tercera clase creo que el 15, una cosa así. Sí, tenemos que tener en cuenta, se salvan 700 personas 705. de 2.206 que había, contando también a la tripulación. Se salvan casi todos los niños, bueno, los niños de primera y segunda clase se salvan, por supuesto, pero de tercera clase, solo para que tengamos ahí el dato, se salvan 23 niños de 76 que había. Entonces, pues como bien dice Jaime, ahí hasta para morirse hay clases, ¿no? Pero que es cierto que esa documentación de la película la hace espectacular y eso hay que cedérselo a James Cameron porque la película visualmente es una preciosidad, la reconstrucción del barco es increíble y vamos, da una envidia el poder pasearse por allí, pues tremenda, y es que te transporta totalmente a esa sociedad en aquel momento, ¿no? De hecho, los actores secundarios tenían su nombre y su pequeña historia. Todos los personajes que aparecen en la película, James Cameron le diseñó, le puso un nombre, que muchos de ellos eran reales y se adaptaron, como dice Marta, a la historia, y los que eran inventados, James Cameron le hizo su pequeña historia. Sí. Y que fue uno a uno diciéndoles cada cosa. Es un dato muy curioso porque lo leí hace unos días, que él mismo, el propio James Cameron, fue uno a uno con todos los miembros del rodaje diciéndole: tú eres tal, te pasó tal y te va a pasar aquí tal, y si no exististe me he inventado para ti tal y esto es lo que tienes que hacer. Y joder, que el propio director, a pesar de que sea un actor ya no secundario sino terciario, Un extra, cuartario, es un extra que pasa por el sí, fondo. totalmente, que vaya hacia ti un tío como James Cameron y te diga: mira, que te llamas Jack Dawson, bueno, Justamente en no. este caso no, Jack lo que sea, y tienes que hacer tal, y es genial. A mí algo que me ha encantado aprender conforme he estado leyendo para poder hablar un poquito más de la película ha sido que esas versiones que os comentaba antes que daban los mismos tripulantes de la embarcación una vez que los salvaron, hay 3 versiones en torno al final del capitán, no sé si lo sabéis. Está la versión, la gente no supo qué pasó con el capitán, pero lo normal es que un capitán muera con su barco. Se hunda con su un barco. capitán, exactamente. Menos el del capitán, menos el del Concordia. No sobrevive. Exactamente. Entonces, hay 3 finales que la gente fue contando y que se van repitiendo, ¿no? En esas distintas recolecciones que hay de la idea que tenía la gente. Se quedó y se hundió con el barco, número 1. Número 2, llevó a un niño hasta un bote y luego nadó hasta perderse en las profundidades del mar, a hundirse con su barco. Y número 3, se quitó la vida con un arma de fuego. Y esos son los 3 posibles finales que la gente recuerda. Y claro, obviamente no sabemos cuál es la real. Sabemos cuál escogió James Cameron, ¿no? Pero La épica es la B, ¿no? la épica es la B, llevó a un niño y se salvó. Claro, Luego, claro, es la épica. No, seguramente fuese la primera, al fin y al cabo, a no ser que ya en un momento dado tirase por esa tercera opción de dispararse con un propio arma de fuego, ¿no? Ante verte ahogado o poder levantarte la tapa de los sesos, pues. Pero bueno, el tema es que, por no irnos de las ramas, hablando de Leonardo DiCaprio, aquí es donde se fue
la cabeza a la gente totalmente con este chiquillo rubio de 21 añitos que estaba haciendo las delicias de propio y de extraño, ¿no? Por curiosidad, fue tanta locura, tanta leomanía, que hubo una chica que se la agarró en el aeropuerto a la pierna y no le soltaba, literalmente no le soltaba. Leonardo DiCaprio diciéndole, por favor, que soy una persona de carne y hueso, que me tengo que ir en el avión, que se me va, y la chica ahí enganchada. Hubo adolescentes que corrían detrás de él por el Louvre. Salía siempre con gafas y gorras de sol. Y algo súper curioso y que me parece romántico, pero a la vez no, a la vez un poco extraño, es que hubo una persona real en el Titanic que se llamó J. Dawson, que fue una persona irlandesa que murió con 23 añitos. Pues ¿qué pasa? Que obviamente su tumba en Irlanda pasó a ser la tumba más visitada del país. Literalmente la gente iba a la ciudad donde está esa tumba a visitar la tumba porque en la tumba pone J. Dawson murió en el Titanic. Y hacerse fotos y hacer un lugar de peregrinaje, como quien dice, ¿no? Es que Titanic es un fenómeno de masas como no nos hacemos una idea. Para aquellos que simplemente es Titanic, una película o un evento histórico, un hecho histórico con X trascendencia, porque realmente históricamente trascendente pues tampoco fue, en aspecto de personas muertas, pero cómo ha marcado históricamente y a nivel de fenómeno. Es que hay museos dedicados plenamente, hay podcasts que solamente hablan de Titanic, gente que se viste como en la época y que haría el crucero encantado de la vida. Aunque Sí, yo me apuntaría, la verdad. De hecho, estaban construyendo una réplica del Titanic que Sí. iban a llamar Titanic 2, totalmente funcional. Eso sí, no creo que vaya a vapor y seguramente tengan algo para ver los icebergs, pero lo estaban haciendo. Bueno, Y Bueno, y ahora que hemos hablado de Elizabeth, por favor, no podemos irnos de aquí al descanso sin mencionar. ¿Había hueco en la tabla o no había hueco en la tabla? Eso es. Voten, por favor. Yo creo que por los 2,5 millones de dólares que cobró el señor Leonardo DiCaprio, bien podía haberse echado Kate Winslet a un laico, ¿no? Y haberle por dejado tirarse ella. y haberle dejado un cacho de tabla. Este señor cobró 2,5 millones y ahora está cobrando más de 20 por película, ¿eh? O sea, para que veáis. hombre, Obviamente, las cifras no son los mismos en el 97 que ahora en el 2020, pero aún así, ojo al escalón que subió. Pero yo creo personalmente que sí había hueco en la tabla, pero que no se le podía dejar. Tenía que morir y tenía que hundirse. Yo creo, a ver, comentar dos cosas. Yo creo que sí cabía. James Cameron admitió que sí cabía en la tabla, pero que había que matar a DiCaprio, Claro. porque sí, por guión. Y luego joder, ¿cómo se llama el programa este que comprueban, no? Cazadores de mitos. En Cazadores de mitos hacen la prueba de si la tabla se hunde o no con dos personas, replican la tabla, tal, y lo replican con ellos, que creo que están un poco más gordos que Jack y que Kate. Y la tabla se hunde, dice que la única manera era que Kate se quitara el chaleco salvavidas y lo metiera debajo de la tabla. coño. Pues ya está. Me Sí, quedo sí, sin sí, palabras. Bueno, os doy un par de datos más y ya si queréis pasamos a la siguiente película. Hablamos de nominaciones a los Oscars. Cuéntanos. La película con mayor número de nominaciones a los Oscars, junto a La La Land de 2016 y All About Eve de 1957. Aunque estas dos solo ganaron 6, mientras que Titanic ganó 11, ¿vale? Luego tenemos a Forrest Gump, que también es un icono como película, que tuvo 13, y El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, que tuvo 13 nominaciones. Titanic y El Señor de los Anillos son las dos películas que más Oscars han ganado, 11, ¿vale? Es una barbaridad. O sea, Titanic ganó 14 de los 11, o sea, perdón, ganó 11 de los 14 Oscars a los que estaba nominada. Si todas las escenas... Es un porcentaje muy altísimo. alto. Si todas las escenas del... históricamente. Si todas las escenas del presente de la película son eliminadas, es decir, solo dejamos las escenas que supuestamente fueron rodadas en 1912, la película dura exactamente 2 horas y 40, que es el tiempo exacto que el Titanic tardó en hundirse, ¿vale? Durante una de las últimas escenas, en la que Rose se encuentra con Jack en la gran escalera, el reloj marca las 2:20, que es la hora exacta en la que el Titanic se hundió. Y también como dato curioso, tanto Gloria Stewart, que es la actriz que hace de Rose siendo mayor, como Kate Winslet son nominadas a los Oscars por interpretar el mismo personaje. Es la única película que ha tenido dicha curiosidad. Kate Winslet lo ganó
y Gloria Stewart pues solamente fue nominada. Chapó, para eso. Ya, pues, bueno, y mencionar también que la banda sonora es un pepino. Y que canta por Celine Dion, que no la quería cantar, ¿sabes? Y ahora cierra los conciertos con De esa hecho, canción. es la primera película que gana el premio a mejor canción original sin ser un musical. Como dato de mierda que os cuelo. Y no sabemos si será verdad. Buscadlo en Google. Habrá que buscarlo. Pasamos a hacer el descanso y seguimos con las dos últimas películas que nos quedan para esta primera parte del podcast Ahora de vamos. Leonardo DiCaprio. Tras este breve descanso, ahora nos toca hablar de El hombre de la máscara de hierro, una película dirigida por Randall Wallace de 1998. Esta película comienza en noviembre de 1703 en un cementerio llamado el cementerio de San Pablo en París, donde se registró la muerte de un prisionero de la Bastilla, Etienne de Junca. En ese registro quedó guardado que la persona había llevado una máscara en todo momento, y su nombre no debía ser nunca pronunciado. Una máscara que en aquel momento era de terciopelo negro, cubría su rostro y la hora de su muerte fueron las 10:30 de la noche. Así es como empieza la leyenda del hombre de la máscara de hierro. Y todos diréis, pues, si la máscara es de terciopelo, ¿por qué tenemos máscara de hierro? A eso vamos a llegar un poquito más adelante. La pregunta del millón realmente es quién estaba verdaderamente tras esa máscara, porque hemos mencionado ya a Etienne de Junca, pero nuestra película nos lleva mucho más allá, porque nuestro protagonista en este podcast, Leonardo DiCaprio, realmente da vida a dos personajes distintos, a ese hombre tras la máscara de hierro y a Felipe XIV. Con la dificultad que eso conlleva, ¿no? Porque estamos hablando de, además, llevar ya no solo dos personajes, sino dos personalidades totalmente opuestas. Sí, Tenemos y vamos, Sí, a tener sigue. vamos a tener que empezar porque no es Felipe XIV, es Luis XIV. He dicho Felipe, que es el nombre del hermano. Bueno, pero esto puede quedar así. A lo me cago en Dios. Y te jodes. Y tan a gustísimo. ¡Qué cabrones, tío! Bueno, después de este problema histórico que tenemos con una historiadora del arte, queda perfectamente decir que ya hablando a lo que verdaderamente nos compete en el podcast, que es Leonardo DiCaprio, vuelvo a decir lo mismo, me parece de una absoluta dificultad ya no hacer dos personajes, que eso bueno, si medio lo manejas con ajustes de cámara y que no se vea una cara, que sí, que no, con la tecnología de hoy en día pues lo terminas haciendo, sino con esa dificultad a la hora de hacer dos personajes totalmente opuestos. O sea, tienes al rey por un lado, que es un absoluto, con perdón de la palabra, que es insoportable, es arrogante, es un cacique de mucho cuidado. Era rey de Y Francia, luego, tío. O sea, ¿qué esperabas? Se llama Ya, rey ya, francés, rey absolutista, Claro. ¿qué más quieres? Vamos, sé que yo creo que las matemáticas salen. sí, Esto era el de totalmente, todo por el pueblo, luego, pero sin el parte- pueblo. Es todo para el pueblo, pero sin el pueblo es el lema que se da, pero ese se da aquí en España. Ojo, cuidado, que estamos volviendo a meternos en la historia y ya hemos tenido un bache. No, este es el rey Sol. Sí, ¿no? Realmente Vale, vale, nosotros lo hemos conocido así en clase, ¿no? Y realmente tuvo el reino más duradero de toda Europa. Pero claro, que no había conocido a la reina Isabel de Inglaterra ahora, que esa ya le pega un paseo a cualquiera. Lo que está claro es que esta película empieza con una premisa que a mí me apasiona. Yo, de hecho, cuando lo estabas contando, se me ha erizado un poco el vello, porque de verdad que hay una incógnita ahí. Además, que en esta película juegan muy bien con eso, porque si no recuerdo mal, te sale al principio el mensaje con esas palabras, con en la celda no sé cuánto, bueno, no sé qué número, de la prisión. de la prisión tal, aparecía el hombre de la máscara de hierro. Me encanta cómo empieza. Sí, sí, totalmente. Además, es que hay una gran cantidad de versiones tremendas sobre esto, pero la que utiliza Randall Wallace, el director, es la de Voltaire, que yo no sé si recordáis, de plena ilustración y Revolución Francesa, pero
era uno, junto con Rousseau, ¿no? De esos de la enciclopedia que tenemos por ahí siempre en nuestra mente, de fondo. Pues según Voltaire, el candidato perfecto a ser ese hombre tras la máscara de hierro era el hermano mayor del rey, de Luis XIV. Y así es como nos lo presentan en la película. Claro que luego hay otras muchísimas teorías conspiratorias que imagináis, 14 o 15 personas que bien podían haber sido este hombre tras la máscara de hierro, ¿no? Que la más factible o la más veraz, según dicen los historiadores, es que fue un cortesano que arrestaron en el año 1669 por formar parte de una conspiración que quería derrocar a Luis XIII. 14. Entonces, ¿14? Sí. ¿Sí? Madre mía, ¿cómo estoy yo hoy, por favor? Bueno, es que los siglos yo no nos llevamos bien. 100 años antes, 100 años después. Yo he leído que también hay otras teorías, en plan que podía ser el padre verdadero del rey, porque si no recuerdo mal, no se le daba bien eso de tener hijos, y se ve que se buscó la reina una especie de concubino para tener el hijo, o incluso un sirviente del rey que se enteró de algo de lo que no se tenía. De hecho, que en esta enterar. adaptación de Dumas, el que realmente se descubre que al final que es el padre de los reyes es D'Artagnan, ¿sabes? Es D'Artagnan, claro. Sí, hay como giro buenísimo, obviamente, Pero es históricamente muy lejos, ¿no? Los mosqueteros siempre han llamado mucho la atención cinematográficamente, ¿no? Siempre hemos tenido en ello una historia muy rica y que, bueno, a mí de joven, por ejemplo, me encantaban. A mí me encantaban los mosqueperros. Eran unos y valientes Esa. mosqueteros. Totalmente. Que sepáis que cuando montemos esto pienso poner la música de los mosqueperros ahora. ¿No te vale mi voz, tío? Pero justo, es que además el otro día lo mencionamos viendo la película, es que esa serie era épica y te encanta de chico ver a los tres mosqueteros y a D'Artagnan. Y por supuesto al cardenal Richelieu, obviamente. Lo cierto es que esta película tiene un reparto espectacular porque tenemos a Leonardo DiCaprio actuando como esos dos personajes, además diametralmente opuestos, como bien ha dicho Jaime antes. Tenemos a Gabriel Byrne, si no recuerdo mal, Jeremy Irons y Gerard Depardieu. Gerard Depardieu, por supuesto, tiene el papel de los John papeles. Malkovich. Perdona, Ya, John ay, Malkovich, perdón, por favor. Perdón, Pero es que estamos hablando de que en esta película, ahora mismo, dos de los protas, Leonardo DiCaprio y Jeremy Irons, tienen un Oscar cada uno, y Gerard Depardieu y John Malkovich fueron nominados a ese Oscar que tiene Jaime en la mano. Claro, pero esta película a mí me fascina porque tenemos un Leonardo DiCaprio que acabamos de ver en Romeo y Julieta, que acabamos de ver en Titanic, pero que aquí tiene un registro totalmente distinto, y además es que la noche y el día, los dos personajes que interpreta, y lo hace con una veracidad, pues te deja pasmado. La verdad que no sé en qué orden grabarían las escenas, pero si pasa de uno a otro de registro en un mismo día de rodaje, me parece fascinante. A mí lo que me sorprende... Y tuvo que ser extenuante, sobre todo la grabación tuvo que ser extenuante, porque como bien has dicho, pasa de alguien que es más romántico al fin y al cabo, ¿no? Y a esta persona que por un lado da vida a uno que le da un poco igual todo, que es un Casanova, que lo único que quiere es amar, como él dice, ¿no? En la propia película, a mujeres sin ningún tipo de problema. Y luego por el otro lado tenemos a esa buena persona que es apta para agacharse y recoger a un invitado suyo de una fiesta, como hace en la película y tal. Tuvo que ser cuanto menos cansado mentalmente para Leonardo, ¿eh? Me sorprende mucho que esta película tuvo un presupuesto de 35 millones de euros. No sé lo que cobraría DiCaprio, pero me sorprende mucho que hiciera este papel con ya la fama que tenía después de Titanic. No sé cuánto le pagarían, pero que aceptara este papel, que a lo mejor lo hizo porque le gustaba la historia, me refiero a la historia que se cuenta, o la historia en sí. Yo tengo mi teoría y es lo que ha dicho Marta antes, muy bien dicho, tío. El reparto ese es una barbaridad. Ya, Tienes que trabajar con Jeremy Irons, trabajar con John Malkovich. Eso lo dices, Es que eso lo trabajar con dices, gente gorda, lo dices ¿eh? ahora. La MGM, o sea, que era como la productora de la película, hizo un estudio. El 55% del público que fue a ver la película fueron mujeres, del cual el 46% eran mujeres menores de 25 años. Así que tú piensa en Jeremy Irons, piensa en quien tú quieras, pero fueron a verla por Leonardo DiCaprio. Pero acuérdate de DiCaprio viéndose en el Titanic, Claro. ¿no? Y es que además aquí, en esta película, joder, sale DiCaprio súper guapo, explotando esa belleza que él tiene, porque sale vestido de gala, hombre, cuando sale con la máscara
que me acuerdo perfectamente de de la escena esa, de justo cuando le quita la máscara y tiene los pelos por la cara, que de pequeño bueno, de pequeño, cuando la vi en las primeras veces, bueno, yo era pequeño y Quill tenía 50 años, pero yo me acuerdo de ver eso, y cuando le quitan la máscara y se ve con todo el pelo así por la cara, fue muy tétrico, pero a partir de ahí todo belleza. Pero A ver, la verdad ¿dónde es ha que- salido feo, tío? Es que, o sea, hemos hablado de Romeo y Julieta, donde el tío tiene, por ejemplo, una escena que recuerdo que sube empapado de la lluvia a ver a Julieta a su balcón, que tú dices, pero por favor, pero si es que me está pareciendo guapo hasta a mí. Luego tiene Titanic, donde el tío se pasea por el barco con las camisitas esas de tercera clase, que no le cae a una persona mejor una camisa de tercera clase que le cae a Leonardo DiCaprio en esa película. Que cuando sale feo el tío, y ahora lo tienes aquí, en esta película, donde, claro, está vestido de época, está vestido guapo, con esos peinados también retocaditos y todo el rollo, y es que es lo que tú dices, es que no sale feo. No es que salga más guapo, es que no sale feo. Da Es asco que verlo. realmente aquí la dualidad que tiene el personaje, yo creo que tuvo que chocar también mucho a la audiencia, porque que te encuentres con el personaje de Luis XIV de primera, con lo que supone los papeles que ha tenido previamente Romeo, Jack, ¿no? Es que vamos a comparar esos dos personajes con este personaje que es odioso totalmente, es que lo clava, lo borda en el papel. Claro que tenemos esa contraposición del hermano que ha estado encerrado, que es una bellísima persona a pesar de todo lo malo que le ha pasado, y por ahí yo creo que históricamente la película ha tenido buen seguimiento, porque realmente si Leonardo DiCaprio hubiese hecho solo el papel de Luis XIV, hubiese sido otro Hubiera cantar. chocado ver, De hecho, ¿en qué momento? hubiera chocado ver ¿En a qué Leonardo momento? DiCaprio haciendo de malo, siendo el niño guapo de Hollywood en aquella época. Exactamente, es que yo creo que hubiese sido muy complejo visualmente para los espectadores también y a nivel de trama mantener esa historia porque no cuela. Entonces la película tiene ahí un giro y gana un montón en el momento en el que sale la parte bonita de la película, que es cuando lo rescatan y empiezan a decirle pues, que tiene que ser un rey, cómo tiene que actuar, incluso se ve impresionado él mismo por cómo se puede actuar con tanta maldad, ¿no? Claro, pero ¿en qué minuto de metraje sale ya él como Philip, Leonardo DiCaprio como Philip? Porque es bien avanzada la Sí, sí, película. sí. Y es lo que tú dices, no tragas a Leonardo DiCaprio por ningún lado, te dan ganas de abofetearle la cara porque es que es una persona horrible. Y es bien llegado el metraje cuando ya vemos a este Philip, a este un buen hombre, ¿no? Al final. A mí hay una escena que me gusta mucho y que me parece además crucial, es cuando le llevan el cofre a la mesa y saca de la caja del cofre, saca la máscara de hierro y hace como que se la pone. Sí. Ese momento, dramaticalmente, a mí me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo. Y la verdad es que volvemos a lo de la máscara de hierro, es que no tiene el mismo efecto en el espectador una máscara forjada en hierro que una máscara de terciopelo negro. Obviamente. Lo que pasa que, claro, Lost in Translation totalmente. Ahí se perdió en la traducción y se confundió del francés y al final se quedó con ese Iron, con esa máscara de hierro por eso, porque hubo un problema en la traducción, pero que ese fue el único fallo que hubo. Pero la máscara verdaderamente era de terciopelo. Imaginaros esta película con una tela de terciopelo alrededor de la cara. Es que me parece Bueno. una película, a mí esta película me ha encantado siempre, y además siempre he creído que era una película infravalorada, que le gusta mucho a la gente, pero es más película de culto que la gente no la toma como buena película en sí. Y a mí me parece una película increíble, una película con un reparto increíble, con una historia increíble, con unas actuaciones increíbles. Esta película me parece un peliculón, por y que favor. no es de las Sí, primeras porque- películas que piensas cuando piensas en Leonardo DiCaprio. Es Claro, uno de los motivos claro. por la que la hemos incluido en el podcast, porque para llamar un poco la atención o poner el foco sobre ella a gente que a lo mejor no la haya visto o la haya dejado pasar. Es una muy buena película. Es que ¿De la única aventuras? película que De tiene- aventuras totalmente. Es la película que tiene Antena 3 ahí en su repositorio y que pone 4 veces al año. Y la gente la ha visto ahí. Yo la primera vez que la vi en la tele. Y es que estás viendo películas muchísimo peores de aventuras, como dice Marta, a día de hoy en el cine pagándote tu entrada, ¿eh? Solo porque el nombre de la protagonista o del protagonista te suena bastante. Y estás viendo películas mucho peor. Esta película es Y- muy buena desde el principio hasta el final. Y no en todas las películas de aventura sale la caza del unicornio. Eso sí. Y aquí se caza un unicornio. Es verdad. Yo solo lo dejo ahí porque ese dato hay que Es buscarlo en verdad. la película, pero no en todas las películas de aventura de mosqueteros se caza un unicornio. Eso es verdad. Eso está que sí. O sea, Un- habla.
No, pues simplemente quería comentaros un poquito ese giro del guión que vemos nosotros aquí, que tiene que ver con que los mosqueteros intentan quitar a un rey que es totalmente malvado y sustituirlo por una bellísima persona, que sigue siendo Leonardo DiCaprio, pero que en la obra de Dumas es totalmente distinto, el giro del guión es otro. Y es que realmente ahí Aramis, si no recuerdo mal, que era el cura, ¿verdad? El que hace de clérigo. Puede ser Aramis, si no recuerdo mal. Aramis aquí realmente lo que quiere es mejorar Francia, ¿no? Y tener un rey digno de los mosqueteros. Pero realmente Aramis lo que busca en la obra de Dumas es ser cardenal. Es el poder. Y exactamente, es el poder. Entonces, eso como que aquí se suaviza un montón y se hace un lavadillo, pero muy serio, en ese aspecto, ¿no? De la trama. Es imposible hablar del cardenal Richelieu sin... Bueno, para mí es imposible hablar de él sin acordarme del perro de los mosqueteros. Es que es increíble. De verdad, ¿eh? Ese señor, ese perrito tan alto, vestido siempre de Claro. rojo. Es Sí, que sí, es sí, ese maravilloso. con el sombrero. Vamos a darle seriedad al asunto, chicos. Bueno, vamos a cerrar esta película con el último trozo de los últimos fragmentos, que dice así: el prisionero de la máscara de hierro jamás fue encontrado. Se decía entre los carceleros que había recibido un indulto real y que había sido llevado al campo, donde vivía discretamente, visitado a menudo por la reina. El rey, conocido como Luis XIV, trajo a su pueblo comida, prosperidad y paz, y se le recuerda como el gobernante más grande de la historia de su nación. Obviamente, todo esto es ficción. Pues a mí se me eriza el vello. ¿Qué Sí, quieres que te se diga? pone la cosa. A mí es que me encanta. ¿Os parece si damos un saltito para adelante? Saltito Venga. para adelante. Pues nos vamos al 2000. La playa. Que nos vayamos a la playa. Yo he de reconocer que de las 4 películas que hemos elegido, esta es la que más se me ha hecho cuesta arriba volver a ver. Sí. Es que el cine de Danny Boyle es complicado Pero de es manejar. La playa... sí que es verdad que hay que querer verla y querer que te guste. Pero yo en serio, he hecho ese esfuerzo y no se me ha atragantado tanto. Son muchos esfuerzos para una película. Yo he de reconocer que cuando fui a Yes. verla... Pero yo, como la odiáis vosotros, a mí me encanta. Mi Yo he de película reconocer que cuando fui a verla al cine, porque soy un señor mayor, yo esperaba ver algo parecido a Trainspotting y... Yo tenía 10 años. Yo unos cuantos más. Yo unos cuantos más. Y yo he de reconocer que esperaba ver Trainspotting y no. Y sí, Vale, pero no. Como bien dice Quick, esta película está dirigida por Danny Boyle, que es el director de Trainspotting, antes que esta película, y que más tarde haría 28 días después. Un director un poco especial, un poco que sus películas no son las típicas películas, y que para hacer esta película del 2000 rechazó hacer otra película. ¿Adivináis cuál es? ¿Cuál? El Club de la Lucha. Vaya tela. Os lo juro. Decidió no hacer el Club de la Lucha por hacer esta película, aunque yo lo tengo que decir, a mí este tío, tal y como hace las películas, a mí me encajaría perfecto para hacer el Club de la Lucha, ¿eh? Bueno, evidentemente me alegro que no lo haya hecho, ver, porque Danny Boyle encajaría para hacer cualquier película. Danny Boyle tiene yo un no cine lo creo. muy suyo, tiene un cine muy propio, pero tiene un cine que ha sacado, como tú dices, 28 días después, el London Millionaire, que es una maravilla absoluta, ha sacado 127 horas, la segunda de Trainspotting, el tío es bueno y el tío es un cineasta para tenerlo muy en cuenta. Lo De que hecho, pasa es que le gustan mucho esos menillos de Yo cámara. voy a agitar eso- a la audiencia diciendo que Danny Boyle es como Tarantino, te tiene que gustar su cine. Madre Y ya de está, Dios. ya está. Ni bien ni mal, te tiene que gustar su cine. a mí la playa Sí. me gusta más que el cine de Tarantino. Ah, pero sí, es que nadie ha dicho que para hablar en este podcast necesitéis tener... No hace ningún falta tener criterio, criterio, ¿no? ¿verdad? De uno. A Bueno, ver, Lo esta cierto película... es, Juanjo, que la playa quizás es de las más flojas de este periodo, o al menos a mí no me parece que interpretativamente DiCaprio aquí esté que se sale. Es que la película realmente tiene muchas lagunas y es malilla en general. A excepción de la banda sonora y de los paisajes que hay, que luego se los cargaron, por cierto, dejaron la isla bastante peor de lo que se encontraron aquel paisaje paradisiaco. Yo la verdad que mira que está Robert Carlyle, que a mí me encanta,
y que me parece un actorazo como la copa de un pino, pero me parece que es muy floja, de lo más flojo del bloque. Por el que Evidentemente. el motivo por el que la incluimos es porque era de las últimas de la primera etapa que hemos elegido y porque el registro que él hace en esta película es diametralmente opuesto a lo que estábamos viniendo a hacer hasta ahora. O sea, él estaba haciendo un tipo de películas y aquí mezcla una especie de película de aventuras con drama un poco más diferente a todo lo que estaba haciendo hasta ahora DiCaprio. Vosotros solo año 2000 y necesita un tío sin camiseta 90 minutos de metraje. O sea es que quién mejor que coger a Leonardo DiCaprio. Decís que la actuación de DiCaprio no, yo creo que la actuación de DiCaprio es lo que medianamente salva la película. Sí, pero sí, totalmente. DiCaprio en esta película lo hace muy bien. Lo que pasa es que se encuentra con una película que no se sostiene por ningún lado. Es una película con un argumento pues normalillo, que de hecho está basada en un libro de Alex Garland, que luego, bueno, que era como la persona de confianza de Danny Boyle, y que luego de hecho sería también el guionista de 28 días después, y luego se pasaría a director y el director de Ex Machina. Pero ya te digo, yo creo que la historia en sí no te da para una película muy allá, y luego le meten ahí como unos giros de los que ahora, si queréis, hablamos, que son un poco turbios. Bueno, la cuestión, esta película tenía un presupuesto de 50 millones de euros, de dólares. ¿Sabéis cuánto cobró DiCaprio? ¿40? Uf. 20. Madre mía. Se llevó más de la mitad casi la mitad del presupuesto, el sueldo de DiCaprio. Por eso lo tenían como un diamante. De hecho, hubo un accidente que iban el director y él en una lancha y se cagaron. Dijeron, bueno, el chico de los 20 millones de dólares, que se nos descalabra. Es el 40% de tu película, ese tío ahora mismo. Claro. Y bueno, y de hecho que querían aprovechar el tirón de DiCaprio que había tenido, porque de hecho la película ganó, lo tengo por aquí apuntado, 144 millones de dólares, que en cuanto a recaudación está bastante bien, pero sí que es verdad que la crítica le pegó una de palos por todos lados. Sí, pero porque hace aguas, te pegan palos porque para mí hay un par de escenas que me encantan, siendo una de ellas el picado que hay aéreo en la playa con la sangre, con el cuerpo, con la forma de la sangre. Ese me encanta, quizás la escena que más me gusta de toda la película, y son de las pocas cosas que la salvan, porque tú puedes tener una actuación como la de DiCaprio excepcional, pero si todo lo demás hace agua, porque a mí Tilda Swinton es que se me hace muy para arriba el personaje de esa señora en esta película, y mira que ella me encanta. Entonces, a ver, esta película trata de DiCaprio interpreta a Richard, que es un estadounidense, que de hecho eligieron a DiCaprio por estadounidense y van a elegir a Ewan McGregor, lo que había trabajado ya con este director en Trainspotting, y de hecho se dice que se peleó con él por no haberlo elegido, pero querían un actor americano, así que eligieron a DiCaprio. De hecho, esta es la primera película de Hollywood de este director. Total, Richard es un mochilero norteamericano que viaja a Tailandia en busca de aventura. En el primer día, en la habitación de hotel, se cuela uno por la ventana, el personaje de Duffy, creo que se llama, y le explica que hay una isla, que tal, que cual, que está muy chula, que es un paraíso, que tal, y coge y le da un mapa. Entonces, Leonardo DiCaprio, sin conocer a nadie, coge a los de la habitación del otro lado, que eran dos franceses, y le dicen, chicos, vámonos a una isla. Si es que este argumento es que es una mierda. Pero es que, bueno, de hecho la película empieza muy a lo Danny Boyle, porque en Trainspotting tú tienes al principio ese pequeño comienzo en el que dice elige la vida, elige no sé qué, el monólogo que todos conocemos de elige la vida, ¿no? Y aquí empieza diciendo la película, me llamo Richard, ¿qué más necesitáis saber? Y es genial porque en una frase ya te dice, mira, este es el rollo que vamos a llevar, me llamo Richard y ya está. Y esto es lo que a partir de ahora voy a hacer. Es que lo demás de atrás me da exactamente igual. Empieza muy a lo Trainspotting, pero muchísimo. A mí me recordó muchísimo. Digo, o sea, que yo me imagino a esa persona que va al cine esperando a ver otra parecida a Trainspotting, ve esa imagen y dice, joder, lo que voy a ver. Eso es lo que me pasa a mí. Yo esperaba ver Trainspotting y me comí un mierdón. y vi la playa, porque es una película porque sin pena ni gloria, la verdad. Que pero como al fin y para... al cabo, volviendo al tema Leonardo DiCaprio, toda la fama que traía de antes
de haber hecho ese Romeo tan extraño y a la vez tan atrayente para la crítica, ese Jack de Titanic y estos dos papeles que haces en El hombre de la máscara de hierro son lo que verdaderamente te abre las puertas a que te llamen para este tipo de películas. Películas en las que simplemente necesitan una persona estadounidense, porque no buscan nada más allá, como tú bien has dicho, buscan un tío estadounidense. Bueno, Han pero valido muchos más. si llegan con 20 millones de dólares queriendo comprar a la gallina de los huevos de oro, pues Claro, dices, claro. pues vale. De hecho, a eso me refiero, compran el tirón del niño de los 20 millones, no compran Sí, sí, otra sí. cosa, no compran, aquí no se meten en la actitud cinematográfica ni en la actitud interpretativa de Leonardo DiCaprio, se meten en que este tío trae gente a la sala de cine, con eso me vale. de Y por hecho eso Leonardo DiCaprio rechazó por hacer la playa American Psycho, la que después Christian haría Bale. Christian Bale. Bueno. Christian Bale y escogieron a Christian Bale porque era más barato que DiCaprio. Bueno, pero chapó, ¿cuál vas a ver tú? Si tienes que elegir una película para ver mañana y te mueres pasado Yo mañana, quiero ¿cuál mucho a eliges? Christian Bale y American Cuidado. Psycho, pero también se te hace bola, a verla. Yo la vi, la Es muy vi buena hace un esa mes, ninguna. que la echaron en un canal de pago y uf, Sí. uf. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora llega la otra pregunta del millón, aparte de quién hay tras la máscara del hombre de hierro, ¿no? Aquí, ¿con cuál os quedáis? Porque de este bloque... De las 4 que hemos hablado. De las 4 Venga, grandes películas que o hemos dejo hablado. 4, no, dejo 5, porque vamos a meter a quien ama Gilbert Grape. Porque toca. Pues yo personalmente, por empezar el primero, la del 93, aquí nada más Gilbert Grape. Ese papel es el que hace, creo yo, que Leonardo DiCaprio pasa a ser lo que es en el resto de películas. Digo como calidad interpretativa. Luego, sí es verdad que el papel de Jack en Titanic es quien le hace ser realmente el Leonardo DiCaprio que todo el mundo quiere. Pero si de las 5 películas de las 4 que hemos hablado más en profundidad y aquí nomás Gilbert Grape, me tengo que quedar con una, me quedo con la primera, la del 93. Ese Arnie que hace Leonardo DiCaprio es una maravilla cinematográfica. Yo me quedaría con El hombre de la máscara de hierro, pero por lo que para mí supone y por la dualidad de ese personaje que hace DiCaprio y porque me queda un peliculón, ya está, que es un peliculón. Pues yo la verdad es que me he adelantado aquí que voy a responder. Estoy entre El hombre de la máscara de hierro y Titanic, pero creo que al final escogería Titanic por el evento que es, por el fenómeno que es. No porque sea el mejor papel interpretativo de Leonardo DiCaprio, sino porque siempre va a ser y será la película de Leonardo DiCaprio cuando pensemos en él. Yo por lo menos, quizá lo tengo por generación así asumido, pero yo pienso en Leonardo DiCaprio y la primera película que se me viene a la cabeza no es la última que sacó ayer, es Titanic. Igual que The King's Witness, me pasaría exactamente igual. Pues para mí, para acabar, yo estoy con Juanjo. A mí la película que más me ha gustado de estas que hemos visto para hacer el podcast es El hombre de la máscara de hierro. Aparte porque ya la recordaba con cariño y la he vuelto a ver y me ha seguido pareciendo brutal. Para mí es de las mejores que ha hecho en esta primera etapa. Queríamos hablaros y dejaros constancia que hemos elegido hasta 2002 su primera etapa, ¿vale? Porque a partir de 2002 empieza Gangs of New York, que es cuando empieza ya a tener la influencia de Martin Scorsese, y creemos que ahí la interpretación de DiCaprio gira mucho y mejora. Por eso hemos dejado hasta aquí el primer bloque. Y recuerda, puedes escuchar o ver nuestro podcast en iVoox y YouTube. Y si quieres ir más allá, te invitamos a que sigas la conversación con nosotros a través de nuestro canal de Telegram. Además, puedes leer mucho más sobre todas las películas que hemos mencionado en nuestra web, que es www.magacinema.es. Te esperamos en el episodio 4. Adiós. Pues yo me voy a comer Vale, habla. un dinosaurio. Vale. Ay, dinosaurio, Ah, un dinosaurio, perfecto, pues. Vale, es que no se me escuchaban los auriculares, perdona. Pienso cerrar este podcast con, pues yo me voy a comer un dinosaurio. Me lo Vale, voy a comer, cuando me lo voy a queráis. comer en mi vaso de leche de Pikachu. Pikachu.